Imagina poder imprimir dinero. No un billete falso cualquiera, sino billetes casi perfectos, tan bien hechos que lograron engañar a bancos, autoridades y hasta al mismísimo servicio secreto de Estados Unidos. Ahora imagina que quien lo hizo no era un genio criminal con conexiones mafiosas, ni un experto del bajo mundo. Era un hombre común, canadiense, que desde un taller oculto comenzó a fabricar su propia fortuna, billete por billete. Durante años, Frank Bourassa llevó una doble vida. Mientras el mundo seguía su curso, él construía un imperio basado en tinta, papel y precisión. Un fraude silencioso, sin violencia, sin víctimas visibles, pero que sacudió los cimientos de la seguridad financiera internacional. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró burlar a las agencias más poderosas del mundo? ¿Y por qué, después de todo, casi salió impune? Esta es la historia de Frank Bourassa, el hombre que imprimió más de 250 millones de dólares falsos. Frank Bourassa nació en Trois-Rivières, en la provincia de Quebec, Canadá. Desde muy joven su vida tomó un rumbo alejado de las reglas. Mientras otros adolescentes pensaban en exámenes y deportes, él ya organizaba pequeños negocios ilegales. En la secundaria lideraba un grupo que robaba ropa de tiendas locales para revenderla. Con apenas 15 años abandonó la escuela para independizarse, según sus propias palabras. Durante un tiempo trabajó como mecánico, pero pronto encontró un negocio más rentable, el comercio de autos robados. Años después recordaría esa etapa con ironía. Ganaba cientos de dólares a la semana, y para un adolescente sin estudios, eso no estaba nada mal. Desde entonces ya mostraba su sello personal: ingenio callejero, capacidad para organizar operaciones y una clara fascinación por desafiar las reglas sin remordimiento. El crimen no lo asustaba, lo estimulaba. A los 20 años, Bourassa intentó enderezar su camino. Abrió una pequeña fábrica de pastillas de freno, donde trabajaba hasta 20 horas diarias. Pero el esfuerzo lo superó. Sufrió un fuerte ataque de ansiedad y, abrumado por el estrés, decidió vender el negocio. Fue entonces cuando volvió al mundo del crimen, esta vez en el tráfico de marihuana. La aventura duró poco. En 2006 fue arrestado y pasó 3 meses en prisión. Aquella fue su primera condena real, y lejos de disuadirlo, la cárcel solo reforzó una idea que ya rondaba su cabeza. Si iba a arriesgarse, tenía que valer la pena. Si iba a hacer algo ilegal, tenía que ser grande. Esa forma de pensar fue la semilla de una de las estafas más ambiciosas de las últimas décadas. Todo cambió en 2008. Bourassa contaría más tarde que la idea le llegó de repente, mientras manejaba sin pensar en nada. ¿Y si simplemente imprimía su propio dinero? El plan sonaba absurdo, pero para alguien como él no había límites. Eligió falsificar dólares estadounidenses. Primero, porque en su opinión eran más fáciles de falsificar que los canadienses. Y segundo, por una razón casi simbólica. Estados Unidos, decía, eran los amos del mundo. Falsificar su dinero era como desafiar al jefe final de un videojuego. Durante más de 1 año y medio, Bourassa se dedicó en cuerpo y alma a estudiar el arte de la falsificación. Analizó manuales del tesoro, se metió en foros clandestinos de impresión y aprendió cada detalle de seguridad de los billetes reales. Estudió las fibras del papel, las marcas de agua, las tintas que cambian de color, los patrones microscópicos y el relieve característico de los billetes auténticos. Su conclusión fue clara. Con suficiente dinero y dedicación se podía falsificar cualquier cosa. Solo había que hacerlo mejor que todos los demás. Y él estaba dispuesto a hacerlo. El siguiente paso fue montar el corazón de la operación, un taller secreto. Alquiló un almacén en una zona industrial y lo adaptó para trabajar sin levantar sospechas. Instaló puertas reforzadas, aislamiento acústico y sistemas de seguridad. Nadie debía saber lo que ocurría allí dentro. Pero fabricar billetes casi perfectos requería algo más que voluntad. Necesitaba el papel exacto, la tinta especial y planchas de impresión de altísima precisión. Bourassa no era impresor profesional, pero sabía algo fundamental. Si quería una falsificación de primer nivel, necesitaba a los mejores. Contactó expertos en impresión offset. Algunos aceptaron el trabajo sin saber para qué sería utilizado. A otros los convenció con dinero o con excusas creíbles, como proyectos publicitarios o producciones cinematográficas. Incluso importó maquinaria desde Europa, desmontándola para pasar desapercibido en aduanas y reconstruyéndola pieza por pieza en su taller. Las prensas eran capaces de replicar el relieve y los grabados que solo tienen los billetes reales. Para mantener una apariencia legal, creó varias empresas fachada, registradas oficialmente. Estas compañías le permitían comprar papel, tintas y componentes sin levantar sospechas. Años después explicaría su estrategia con una frase simple: si pareces un tipo raro, te observan, pero si hablas como empresario, te creen. Durante meses, Bourassa se obsesionó con cada detalle. Analizaba billetes reales bajo microscopios, comparaba tonos de tinta y perfeccionaba la alineación de sellos y números de serie. Un solo error podía echar todo a perder. Finalmente, los primeros billetes estuvieron listos. Y lo peor para las autoridades era que eran casi imposibles de detectar. Pero imprimir dinero no era suficiente.
Había que hacerlo circular. Bourassa entendía que si usaba los billetes él mismo se exponía, así que creó una red de intermediarios. No vendía directamente, ofrecía los billetes a contactos criminales y conocidos de confianza. El trato era simple: $1000 falsos por 300 reales. Tú haces la ganancia, y si sabes moverlos nadie se entera. Los billetes se introducían en pequeñas transacciones en tiendas, bares, casinos y mercados. De esa manera, el dinero falso se diluía en el sistema sin levantar sospechas. Para controlar la operación, Bourassa incluía billetes marcados que solo él reconocía. Así podía saber si alguno era detectado. La red creció. Comenzó a vender billetes a grupos en Estados Unidos, México y Europa del Este. Para 2010, ya había impreso más de $250 millones falsos, principalmente en billetes de $20. Tenía una fortuna guardada en cajas fuertes, literalmente, solo que no era oficial. Mientras tanto llevaba una vida discreta, nada de mansiones ni autos lujosos. Gastaba lo justo para no llamar la atención, pero las alarmas comenzaron a sonar. En 2011, agentes del FBI y la policía canadiense detectaron un aumento inusual de billetes falsos de $20. Los análisis revelaron algo alarmante. No parecían falsificaciones comunes. El nivel de detalle era demasiado alto. Los billetes pasaban sin problemas por máquinas detectoras. Todo apuntaba a una fuente con acceso a tecnología industrial. La investigación avanzó lentamente, hasta que un pequeño error lo cambió todo. Uno de los intermediarios fue arrestado por otro delito. Llevaba consigo una gran cantidad de billetes falsos y terminó confesando. Las pistas condujeron directamente a Bourassa. En mayo de 2012, las autoridades montaron una operación encubierta. Agentes se hicieron pasar por compradores y le ofrecieron adquirir parte de su inventario. Bourassa aceptó. El intercambio se organizó en un estacionamiento en Quebec. Llegó con una caja. Dentro había casi $1 millón falsos perfectamente embalados. En el momento de la entrega fue arrestado. Durante el interrogatorio hizo una propuesta inesperada: entregar los más de 200 millones restantes a cambio de una condena reducida. El trato fue aceptado. El resultado fue tan increíble como polémico. Frank Bourassa pasó solo 6 semanas en prisión por falsificar $250 millones. Cuando salió en libertad, no se ocultó. Hizo lo contrario. Dio entrevistas, apareció en documentales y vendió los derechos de su historia. Se convirtió en una leyenda urbana viva. Una de sus frases más polémicas fue esta: «Yo no robé a nadie, solo imprimí papel. El mundo entero imprime papel y lo llama dinero. Yo hice lo mismo». La historia de Frank Bourassa deja una sensación incómoda. Por un lado está la inteligencia y la audacia. Por otro, la banalización del delito y la falta total de arrepentimiento. Porque a veces lo más peligroso no es el criminal con un arma, sino el que entiende perfectamente cómo funciona el sistema y decide doblar las reglas a su favor.